Capítulo 33. Voy a leer unos versículos de Éxodo capítulo 33. Dice la palabra del Señor en Éxodo 33, vamos a ver el verso 17, 18 y el 20. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y en el verso 20 dijo Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, en esta mañana. Dios, queremos que tú abras esta palabra delante de nosotros, que tú nos ministres, nos enseñes a través de tu hermosa palabra, Dios, porque en ella encontramos nosotros seguridad, confianza, Dios, y la sabiduría tuya, Dios. Pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, a lo más íntimo, Dios. Queremos aprender de ti, Dios. Enséñanos de tu palabra, Dios. Queremos que esa palabra pueda ser vida para nosotros, Señor. Yo me dispongo delante de ti y pido que tú uses mi mente, mi boca, mi corazón, todo mi ser, Dios, para que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de él, Señor, y podamos entender lo que tú quieres hablar a tu iglesia en el día de hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres un Dios bueno y precioso, maravilloso y grande. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, creo que Dios nos está llevando sobre un tema que es la búsqueda de la presencia de Dios, ¿cierto? Que lo busquemos nosotros. Y hoy quiero mirar un aspecto muy importante dentro de lo que venimos mirando. Y el tema de la predicación se llama la senda secreta hacia su presencia. La senda secreta hacia su presencia. Y aquí cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, el Señor le advirtió que ningún hombre podría verlo y permanecer vivo. Y este es un hecho muy cierto. En el Nuevo Testamento también nosotros encontramos que solo los muertos pueden ver a Dios. Y hay una relación entre la gloria de Dios y la muerte. Y nuestra muerte, la muerte del hombre. Cuando Moisés empezó a presionar a Dios y le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria, tengo que ver tu gloria. Él tenía ya el diseño del tabernáculo. Moisés era el hombre que Dios había elegido y había recibido toda la información de toda la parte arquitectónica del modelo de la salvación y posterior restauración del hombre a su presencia, que sería previo al Calvario. Y de verdad yo creo que Moisés miraba el tabernáculo y consideraba la ley y pensaba, esto es como una muestra, es como un modelo de lo que Dios va a hacer, es como un tipo, una sombra. ¿Sí? Cuando uno mira realmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del lugar santísimo, del templo, lo que significaba, ¿no? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, realmente todo eso eran sombras de lo que venía para el Nuevo Testamento. Pero Moisés, que fue el hombre que recibió toda la dirección arquitectónica del diseño de Dios para hacerlo, él entendió eso y él decía, Señor, yo quiero ver el producto terminado. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo quiero verlo porque todo eso apunta hacia algo que va a suceder en el futuro que yo no lo entiendo ahora. Pero él entendía que había algo y que todo eso, ese mobiliario y todo lo que había dentro del tabernáculo, dentro de ese lugar, era esos símbolos de algo que era previo al Calvario, lo que iba a venir. ¿Sí? Y él quería ver ese producto terminado, por eso le decía, muéstrame tu gloria. Y fue cuando el Señor le dijo, tú no puedes, solamente los muertos pueden ver mi rostro. Y los conceptos equivalentes a muerte en el Nuevo Testamento son el arrepentimiento, el quebrantamiento y la humildad delante del Señor. Repito, los elementos de muerte en el Nuevo Testamento son el arrepentimiento, el quebrantamiento y la humildad delante del Señor. Con demasiada frecuencia nosotros aceptamos de palabras solamente de labios. ¿Sí? Dios nos habla algo y nosotros lo aceptamos de labios. Sí, es así. Pero realmente nuestro testimonio y donde debemos nosotros mostrar esa verdad en nuestra actuación está muy por fuera de esa verdad que Dios quiere vivir dentro de nosotros, que nosotros vivamos. ¿Qué tal si en realidad solo los muertos pueden ver su rostro? Hay algo interesante cuando uno mira a un condenado a muerte. Dice que él comienza su trayecto final hacia el lugar de ejecución y antes de que cierre una de las últimas puertas detrás de él, dice que los guardias, uno de ellos grita, muerto caminando. ¿Sí? Muerto caminando. Y el hombre todavía está vivo, le quedan unos minutos todavía de vida antes de que vaya al punto de ejecución. Pero en ese momento que el guardia o los guardianes gritan eso,
pues está mostrando de que ese hombre está viviendo sus últimos momentos, de que hay que guardar silencio, hay que tener una actitud decorosa. Y todos saben que ese hombre ya en unos minutos, en el momento que él llega al punto de la ejecución, ahí va a terminar su vida. Y yo creo que es así como debe ser en la vida del cristiano, ¿sí? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que salimos del altar del sacrificio como un muerto que camina. Y quiero ampliar un poquito esto explicándolo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote sabía que era un muerto andante. Cuando los otros sacerdotes ataban un cordel a su tobillo, mientras él miraba el pesado y grueso velo que lo separaba del lugar santísimo, la única razón por la cual él podría salir vivo de aquel lugar era únicamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Nosotros en el día de hoy no comprendemos lo delicado de este asunto, que es acercarse a la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no, la gloria de Dios se manifestó, ¿sí? La gloria de Dios está aquí, pero en realidad no está la gloria de Dios. Puede estar una unción de Dios, puede estar un destello de su presencia, de su luz. Pero ¿sabe una cosa? Si la gloria de Dios se manifestara en pleno, todos moriríamos, ¿sí? Si la gloria de Dios se manifestara en pleno, las montañas se derretirían, los montes se derretirían ante su presencia. ¿Cuánto más nosotros, los humanos? Entonces, tenemos que entender que hemos fracasado en decir esa gloria de Dios. Tal vez somos incapaces de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corintios, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1, verso 29, decía, ninguna carne se gloriará en su presencia. Si existe alguna expresión de la carne presente, cuando la gloria de Dios se manifieste, tendrá que morir, porque nada puede vivir ante esa presencia. Solamente los muertos pueden ver su faz, pueden ver su rostro. Una vez al año, el sumo sacerdote del pueblo de Israel salía de su casa con su corazón oprimido y le decía a su familia, yo no sé si volveré, si regresaré. No estoy seguro, pero pienso que he hecho todas las cosas de la manera que he podido hacerlas. Tengo tranquilidad por ese lado. En otras palabras decía, está mi efod, que era lo que usaban los sacerdotes, está en orden. Pero los judíos eran tan precavidos que la noche anterior a que él entrara al lugar del velo, ¿sí? Donde tenía que entrar al lugar santísimo, él no se quedaba, el sacerdote no se quedaba en su casa. Él salía un día antes, porque esa noche anterior ellos se dedicaban a leerle la ley para que él no se durmiera. Porque ellos decían, si el sacerdote se duerme, tal vez en su sueño puede haber algo que lo contamine, que lo lleve a pecado. Entonces ellos no lo dejaban dormir. O sea que el sumo sacerdote salía de su casa un día antes y la noche del día anterior estaba con todos los sacerdotes y pasaba toda la noche donde le estaban leyendo la ley. Le estaban leyendo la ley y él no se podía dormir. Y al día siguiente él se levantaba. Y cuando llegaba el momento, él se levantaba y él metía sus dedos en la sangre tibia del macho cabrío o del cordero sacrificial. Y él untaba los lóbulos de las orejas y tenía que también aplicarlo sobre los pulgares de sus manos y de sus pies. ¿Y por qué hacía eso? Para nosotros no es muy normal porque no estamos acostumbrados a eso. Pero simbólicamente, él tomaba la apariencia de un muerto para poder acercarse a ver la gloria de Dios y permanecer vivo. Eso es lo que hacía. Él se untaba esa sangre del cordero sacrificial en el lóbulo de sus orejas y también en sus dedos pulgares, ¿sí? Y una vez que la sangre de la muerte era aplicada sobre su cabeza y sobre los pies, el sacerdote respiraba profundo y daba como su última mirada al mundo exterior. No sabía si iba a regresar o no. Y de ahí miraba que esa cuerdita que estaba al lado de sus tobillos estuviera bien firme, ¿sí? Y él tomaba el candelabro, el incensario, el incensario era como un recipiente, una taza que estaba con carbones encendidos y venía con unas cadenas y él lo cogía de la parte de arriba. Y él metía su mano en un lugar donde había ese incienso molido, ese incienso santo molido, que tenía un olor, expedía un olor fragante, y lo ponía sobre las brasas encendidas que tenía el candelabro. Y inmediatamente venía una
cortina de humo, por decirlo así, y él metía ese candelabro, levantaba ese pesado velo, porque era un velo pesado que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y metía ese candelero y ese candelabro y empezaba a moverlo. ¿Para qué? Para que ese lugar santísimo se llenara de humo, ¿sí? Para que se llenara de humo y un olor fragante que emitía realmente ese incienso molido que él colocaba dentro de los tizones. Entonces creaba una nube gruesa con olor fragante. Después se acercaba el incensario, después de que hacía eso y dejaba ese humo que penetrara. Era muy importante porque él inmediatamente después se arrodillaba y entraba al lugar santísimo. Pero lo más importante era que ese lugar estuviera lleno de humo, porque el humo era algo que, cuando había ese humo, no tenía ese contacto con la presencia de Dios. Si él tenía contacto con la presencia de Dios, esa presencia santa lo podía matar y podía morir. Pero nosotros no sabemos. Ese humo encubridor era la última barrera de seguridad del sistema de autoprotección para el sacerdote, que lo protegía realmente, como decía, de ser consumido por la santidad del Dios Todopoderoso. Y los sacerdotes en el antiguo pacto sabían que algo en nosotros necesitamos, hay algo que nosotros necesitamos redescubrir. Ellos sabían algo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y es que Dios es santo y que el ser humano no lo es. Nosotros no somos santos. Entonces, ahí es donde está el problema. Sabía que la carne viviente, si viene a la presencia de Dios, muere inmediatamente, instantáneamente, si se encuentra descubierto con la gloria de Dios. Y él entraba a ese lugar santísimo y estaba el lugar lleno de humo. Él no podía usar sus ojos, ¿sí?, el sentido de los ojos, para poder rociar la sangre y hacer lo que tenía que hacer adentro, sino que él tenía que hacerlo al tacto, ¿sí? Y no importaba todas las instrucciones, no todo lo que él hubiera hecho referente a la sangre, no importaba que la noche anterior, toda la noche estuvo leyendo las escrituras, pero sabía algo muy importante, y era que tenía que hacer todo sin el sentido de la vista, en la parte interior. Y la única cosa que lo podía proteger a él era esa nube encubridora que le iba a dar la seguridad de poder salir otra vez y ver la luz otra vez, ¿sí? Y hay algo en la muerte que invita al Señor. Quizás nosotros no nos damos cuenta de ello, pero la muerte ha estado presente en los avivamientos a través de la historia de la iglesia. La muerte estaba en cada una de las reuniones de la calle Azusa que hablamos el domingo pasado, ¿cierto? El pionero pentecostal Frank Barclayman, él dijo acerca del avivamiento de la calle Azusa, dijo: la profundidad de su arrepentimiento determina la altura de su avivamiento. Quiero repetirlo: la profundidad de su arrepentimiento determina la altura de su avivamiento. El domingo pasado estábamos hablando sobre la parte importante del arrepentimiento, ¿sí? Y miramos el texto de 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro, ¿sí? Entonces hablábamos de la importancia del arrepentimiento y se convirtieran de sus malos caminos. Está hablando de un arrepentimiento sincero y verdadero. Entonces, algo importante es que nosotros, la profundidad de su arrepentimiento, y se determina la altura de su avivamiento. Nosotros no podemos pretender llegar y tener una comunión con Dios de un día para otro, ¿sí?, sin purificarnos, sin limpiarnos, sin santificar nuestra vida. Nosotros no podemos pretender tener una relación con Dios excelente un día cuando nosotros hemos vivido una vida descuidada o hemos permitido que Dios se enseñoree de nuestra vida. No lo podemos hacer, porque eso causaría muerte. Así como el sumo sacerdote tenía ese temor de entrar en el lugar santísimo, que hubiese pecado, y con una medida preventiva le iba con una cuerdita. Si él moría adentro de la presencia de Dios, él moría, nadie podía entrar a sacarlo porque era el lugar santísimo, ¿sí? Y tenían que extraerlo
a través de esa cuerda y sacarlo. Entonces él no tenía la seguridad de que iba a vivir. Por eso él se preocupaba de que echara suficiente incienso molido dentro de ese incensario para que esa nube de la presencia le cubriera de la grandeza de Dios y de que fuera a ser consumido por la gloria de Dios. Y yo creo que si nosotros queremos acercarnos a Dios, el arrepentimiento profundo es lo que va a determinar esa altura de nuestro avivamiento, esa altura de nuestra vida de rendición y de poder sentir y experimentar la presencia de Dios. Dios se acerca más a nosotros a medida que percibe que nuestra carnalidad va muriendo. Entonces, es como el olor de los sacrificios, era la señal para que Dios se acercara más a su pueblo, sin destruirlo por sus pecados. Su objetivo final siempre ha sido reunir una reunión y una comunión estrecha con cada uno de los seres humanos que hemos sido su creación más grande. Pero el pecado siempre ha hecho un asunto fatal. Dios no puede acercarse más al ser humano porque está impregnado del olor del mundo. Tú y yo estamos impregnados del olor del mundo. Tú y yo tenemos carnalidad y eso es algo que Dios no percibe. Tienen que morir antes de que puedan acercarse más. Entonces, muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú te acerques más. Y Dios se quiere acercar más, pero dice, ¿sabes qué? Si yo me acerco más, puede ser destruida tu carne. Entonces, esa es la razón. Y por eso es que el arrepentimiento y el quebrantamiento de corazón son los equivalentes a la muerte en el Nuevo Testamento. Hacen que la presencia de Dios sea más cercana para nosotros. Podemos estar más cerca de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos evitando el arrepentimiento porque no nos gusta el olor de muerte. Cualquiera que haya recibido alguna vez el olor que haya percibido el olor de los cabellos quemados o de piel quemada, realmente es algo que es desagradable. Yo me acuerdo que en una oportunidad estábamos en un ayuno, tal vez les he contado esto, estábamos en un ayuno en Colombia y habíamos preparado una chimenea para que tuviéramos calorcito, estamos en un cuarto piso. Y en Bogotá hace frío en la noche, ¿no? Y entonces tuvimos vigilias y tuvimos distintos momentos y pues cuando uno no come, estamos con sola agüita, era 3 días, los últimos 3 días del año, los finalizamos en ayuno y oración y entonces hicimos una chimenea y pusimos la chimenea para que nos calentara un poquito y le metimos el combustible, le metimos gasolina, ¿sí? Porque es peligrosísimo, y le tiramos fósforo y no pasó nada. Y entonces me dio por ir a curiosear a ver qué había pasado. Cuando yo me estoy acercando, eso hace ¡bum! Y yo en ese tiempo tenía la barba completa. Pues la barba me la quemó completamente, la barba, el bigote, quedó chamuscado eso, la cara se quedó roja. Tenía un hermoso traje, un hermoso uso, me ha regalado mi amada, de cachemir, eso lo quemó completamente. Entonces fue algo que quedó así, toda la gente me miraba y era toteada de la risa, pues claro. No voy a contener eso. Pero algo que inmediatamente me tocó ir a hacer fue irme a afeitar, porque ese olor de ese pelo quemado, esa piel quemada y todo era terrible, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos, cuando hay un arrepentimiento y Dios está hablando, nosotros rehusamos el arrepentirnos porque muchas veces hay como un olor que emite nuestra carne cuando se está quemando, pero es algo que es agradable para Dios, porque es una señal de que Él puede acercarse más a las personas a quien Él ama, ¿sí? Entonces, la iglesia, como iglesia podemos nosotros hacer programas para que venga todo el mundo y divertirnos y hacer algo que nos gusta a nosotros en nuestra carne y dejarlo a Él completamente aislado, ¿sí? Ignorarlo totalmente a Dios. Pero lo que Dios quiere es otra cosa distinta. Muchas veces ese olor a carne quemada, ese olor a pelo chamuscado y todo eso, cuando está quemando nuestra carne, es lo que a Dios le agrada. La comunión de Dios no es con todos, es con unos pocos que realmente lo aman y lo están buscando. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Más que todos los programas para que agraden a todo el mundo. Y yo creo que Dios está buscando que nosotros, en esta época, nosotros nos atemos un cordel a nuestro tobillo y podamos decir, Señor, si perezco, que perezca, pero yo quiero ver al Rey de Gloria. Muchas veces nos hemos contentado con ver dónde estuvo Dios y qué fue lo que Dios hizo, pero yo creo que hay una inquietud que nos impregna Moisés cuando nosotros miramos este cuadro de Moisés, y es que él quería ver la gloria de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, si yo necesito arrepentirme, yo me quiero arrepentir. Si yo tengo que quemar toda la mundanalidad que hay en mi vida, yo la quiero quemar, pero algo que yo deseo con todo mi corazón, así perezca, es ver tu presencia, es ver tu rostro, es poderme acercar delante de ti. Amén. Yo creo que ese es un deseo que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, no importa lo que usted ha hecho, ni la tradición religiosa que profese o abrace, ¿sí?
Lo que importa es la manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. La carnalidad es algo que nos lo impide, pero cuando una persona, no importa su tradición y lo que abrace como religión, si se acerca delante de Dios y realmente tiene ese encuentro personal con el Señor, eso le permitirá acercarse más a Dios. O sea, esa sangre del Cordero, en este caso la sangre de Cristo, es lo que nos permite, cuando nosotros llegamos a Él, es lo que nos permite que haya en nuestra vida una sinceridad de entrega, pero acompañada de un arrepentimiento, de un quebrantamiento genuino delante de Dios. Y Dios se va a acercar a nosotros. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, verso 12, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. En ese momento conoceremos a Dios en su plenitud, tal como Dios es. De la misma manera que Dios nos conoce a nosotros en este momento, lo vamos a conocer a Él. Y me llama mucho la atención cuando uno mira la Biblia sobre los discípulos, sobre los héroes de la Biblia, sobre muchos, por ejemplo, los que anduvieron con Jesús, en este caso el apóstol Juan. Dice que el apóstol Juan fue una de las personas que más años vivió, pero el apóstol Juan fue desterrado por causa de la fe en Jesucristo, y ya lo llevaron a una isla prisión que se llamaba la isla de Patmos, y estuvo sus últimos años allí. Básicamente lo llevaron a esa isla prisión de Patmos para que él muriera allí. Y cuando nosotros vemos lo que sucedió realmente con él, me llama mucho la atención, porque dice que él fue desterrado a esa prisión por causa de la fe en Cristo, y solamente fue cuando él llegó a ser como un muerto andante. Aquí nuevamente se repite. Cuando él fue abandonado, el apóstol Juan. ¿La cita cuál es? No estoy hablando general, ahorita voy a dar la cita. O sea, está en las últimas. En Apocalipsis, básicamente está hablando. Sí, en Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 1. Entonces dice que cuando él estuvo allí como desterrado, había sido puesto básicamente para que muriera en esa isla, prisión. Pero cuando él estaba ya abandonado y estaba como ese muerto viviente, fue cuando él oyó una voz, y al volverse a mirar vio el rostro del Hijo de Dios, vio a Jesucristo. Nosotros pensamos que hemos conocido a Dios y creemos que somos parte de la iglesia, pero necesitamos mirar de cerca lo que pasó con Juan. ¿Qué pasó con Juan? Él fue ese apóstol que se recostó en el regazo de Jesús. ¿Sí nos acordamos? Sí. El apóstol Juan estaba allí en la barca cuando Jesús se quedó dormido, cuando vino esa tremenda tormenta en el mar de Galilea. Y él vio cuando Jesús se despertó y vio como Jesús se levantó y calmó la tempestad. Él fue testigo cuando Jesús estaba literalmente, paró ese cortejo fúnebre para tocar el cuerpo de un joven muerto y le resucitó para entregárselo a su madre. Y este mismo apóstol estaba caminando en la isla de Patmos y vio por primera vez a Jesús en su gloria sin velo. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, pero aquí está viendo y está teniendo un encuentro con Jesús, a quien él conoció, con quien él caminó 3 años, de quien él aprendió, y había una relación muy íntima y muy personal. Pero sucede algo, aquí por primera vez lo ve a él sin el velo, y él está diciendo en Apocalipsis 1:17, y dijo, bueno, que el Señor, que su cabeza y su cabello eran como blanca lana, y como nieve sus ojos, como llama de fuego sus ojos, y sus pies eran como bronce bruñido. Ese fue el aspecto que él dio. Y es interesante porque mucha gente ha tenido revelaciones, pero no tienen ni siquiera palabras para expresar. Pero yo veo aquí una claridad que hay en el apóstol Juan, ¿sí? Después de que tiene ese encuentro con Jesús, vio al Hijo de Dios sin el velo. Lo vio ahí, tal como era. Pero algo que dice en Apocalipsis 1:17, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué ocurrió tal cosa? Si Juan había conocido a Jesús, había caminado con él 3 años. ¿Qué? Sí, ya. Sí. ¿Se trabajó la pila? Ya. Ok. Entonces, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y fíjate que él caminó con Jesús 3 años, pero aquí estamos hablando de otro momento donde él ve el rostro del Hijo de Dios y lo ve en esa forma, como su cabello como blanca lana,
pero ve sus ojos como llama de fuego y ve sus pies como el bronce bruñido. Y él ve básicamente al Hijo de Dios en su gloria sin el velo. Y él dice que en ese momento él cayó como muerto. Y yo creo que es muy importante cuando nosotros entendemos que aquí hay un momento donde él tuvo una visión. Juan no vio y probó la muerte porque había visto la vida. Y es necesario morir para verlo. ¿Sí? Y yo creo que, bueno, es una buena razón para morir, ¿cierto? Para verlo. Y es, a medida que nuestro yo muere, él se hace más cercano a nosotros. A medida que nuestro arrepentimiento empieza a dar frutos, que lo que nosotros hacemos y el acercamiento que queremos tener con Dios es más latente en nuestra vida. Es más, podemos nosotros acercarnos más a Él. ¿Sí? Por ejemplo, Juan el Bautista, él sabía el secreto también. Y Jesús habló de Juan el Bautista en Mateo 11:11, dice, entre los hombres que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero Juan tuvo la gracia de comprender el poco conocido principio sobre el cual se construye y permanece todo ministerio, todo servicio y toda adoración verdadera a Dios. Y es que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Si yo mengo, entonces Él puede crecer. Menos de mí significa más de Él. Juan el Bautista era suficientemente sabio para darle crédito al verdadero dispensador de todos los dones y de todas las habilidades. Y cuando los discípulos de Juan van a él y le dicen, pero mira, ¿sabe qué? Mira, él está bautizando, él está haciendo esto, ¿cierto? Entonces en Juan 3:27 dice, dijo, no puede el hombre recibir nada que no le fuere dado del cielo. Juan, hablando de Juan el profeta, el primo de Jesús, el hijo de Isabel, que es la prima de María, ¿cierto? Estamos hablando de él. Él tuvo una revelación y tuvo un entendimiento de que él era el Hijo de Dios. Cuando él lo bautizó, por ejemplo, dice que ahí se presentó el Espíritu Santo en forma de paloma y que Dios le dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Hacer lo que él dice. ¿Sí? Entonces, él había tenido esa confirmación. Entonces, cuando vienen sus discípulos, como decían, mira, él está haciendo esto. Y mira, no puede el hombre recibir nada que no le haya sido dado del cielo. Y cuando los fariseos y los religiosos de esa época lo confrontaron, bueno, tú eres el Cristo, dinos, ¿tú eres el Cristo o quién eres tú? Dijo, no, yo no soy el Cristo, yo soy uno que anuncia la venida del reino. Sí, por eso Juan estaba bautizando un bautismo de arrepentimiento. Fíjate que está hablando sobre lo mismo, estamos hablando de arrepentimiento, algo que nos permite acercarnos a Dios es el arrepentimiento. Entonces, lo que Juan veía en Jesús es que era el Cordero de Dios, él era el que quitaba todas las cosas, sí, el que quitaba el pecado del mundo, que es lo que él vino a hacer. Pero él tenía un entendimiento completo, pero él dijo, ¿sabes qué? Mira, yo necesito menguar para que él crezca. Ese es el momento de él, en otras palabras. ¿Sí? Después de esto, conocemos la historia, Juan fue a la cárcel y allí fue decapitado. Terminó su ministerio, fue un ministerio realmente corto en cierta medida, pero él tenía un entendimiento. Y yo creo que a nosotros nos habla mucho esto, porque solamente cuando nosotros permitimos que nosotros mismos menguemos, es cuando Dios puede crecer dentro de nosotros, cuando esa presencia de Dios puede empezar a crecer dentro de cada uno de nosotros. Si hay menos de nosotros, pues yo muero más, puedo acercarme más a Él. ¿Hasta dónde puede llegar esa cercanía? Bueno, yo creo que si nosotros miramos, por ejemplo, si hablamos de cercanía, yo creo que una persona que anduvo mucho con el Señor fue Enoc, ¿cierto? Volviendo al principio de Génesis. Dice que él caminó con Dios, no caminó una semana, ni 3 meses, ni algo así. Caminó 300 años con el Señor. Y hubo tanta relación hasta que él desapareció realmente. Tuvo que morir en la jornada. Y yo creo que es muy importante para nosotros lo que Dios nos está hablando en ese tiempo. Lo que Dios quiere que nuestro arrepentimiento, nuestra sinceridad, de que haya una muerte en todas las áreas de nuestra vida, para que se pueda reflejar esa presencia de Dios, para que Dios pueda crecer dentro de nosotros. Tenemos nosotros que menguar, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que entregarle a Dios cada área de nuestra vida, para que Dios haga una obra. A ver, yo voy a contar esto ya, me lo trajo el Señor en la cabeza.
En esta semana tuve un tremendo dolor en mi pie, en el pie izquierdo, en el dedo gordito. Llevaba tolerando eso como 3 semanas, más o menos, ¿sí? Tenía problemas ahí porque a veces me corto las uñas mal, lo que sea, y llegó un momento donde, bueno, yo seguí caminando, yo seguía haciendo las cosas, pero llegó un momento donde empecé a ver que me molestó, y entonces dije de un día para otro, la esperanza, y estoy con este problema, digo, no, hay que ir al médico, y mañana voy para el médico directo. Y fui al médico, llegué, y entonces había una doctora hindú, y se puso sus guantes, me miró ahí toda como temerosa, un momentico ya viene el doctor, entonces llegó el doctor y ok, cuando ya apareció con su inyección, pim, puso la inyección, cogió y me tocó que si todavía sentía dolor un poquito, después entonces ya volvió a tocar, dije, no, ok, sacó unas pinzas, sacó unas tijeras, bisturí, y cogió las pinzas y pim, pum, y dice, hasta luego, ahí me dejó, sí, me puso una cuestión, y después una curita, y ahí quedó. Y después me mostró lo que me han quitado, ¿sí? Entonces era un pedazo de uña con forma de B, porque la uña, pues no sé por qué había cogido una curvatura, y entonces, pero no hubo ningún problema, sencillamente cogió él, y uno ve de verdad que la gente sabe, cogió pim, pum, cortó de una, eso fue en un momentico, y después me mostró la uña, y me picó la uña ahí, que la tenía, y gracias a Dios pues no se contaminó, no hubo ningún problema, todo, pero pues estoy en ese proceso de recuperación en el pie, ¿no? Pero yo estaba meditando sobre eso, y es lo que Dios tiene que hacer. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que están muy adheridas ahí, que están causando un problema, o sea, que no permite que la presencia de Dios se manifieste, y yo sé que es incómodo, pero tiene un momento donde tenemos que ir a que corten eso, sí, así como tocó ir donde el cirujano y cortó eso, puso la anestesia, la sacó y listo, ¿sí? Y no digo, pues bañese, no se bañe, dice una cremita, no, nada, listo, agua y jabón y punto, o sea, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, o sea, uno espera como el cuidado de eso, pero ¿sabe una cosa? Eso me trajo sanidad, ¿sí? Me está en mi dedo en recuperación, pero gloria a Dios porque ya me quité eso. Y muchas veces en nuestra vida, eso me habla en el sentido de que en nuestra vida muchas veces hay cosas que están allí metidas, muy adentro, y que nosotros sabemos y somos conscientes de eso, pero que nosotros no hemos entregado esa área a Dios. Pero yo creo que tenemos que venir delante de Dios, y el arrepentimiento es como ese bisturí, como esa tijera que entró y jaló y sacó lo que había allí. Y Dios tiene que hacer eso. Y yo creo que es muy importante que nosotros miremos nuestra vida. ¿Qué es lo que hay, Señor? Muéstrame. Y lo traigo porque no tiene relación una cosa con otra, ni estaba aquí en las notas. Pero Dios quiere a veces traernos, el Espíritu Santo nos guía, y tenemos que ser sensibles a lo que Dios tiene. Pero yo creo que Dios quiere que nosotros nos examinemos y digamos, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida que yo me he permitido quitarlo de ahí? Y soy consciente de que lo tengo. ¿Sí? A veces nosotros somos conscientes de que lo tenemos, pero no queremos ir, no queremos confrontar, no queremos ese momento donde nos va a doler, donde va a haber. Pero yo digo una cosa, mira, delante de Dios, cuando nosotros venimos, podemos venir con nuestro problema más grande. Primero que todo, Dios no nos juzga, Dios no está para juzgarnos, para hacernos quedar mal delante de la gente, avergonzarnos, descubrirnos públicamente. Pero Dios sí quiere que nosotros saquemos eso, y es mejor que nosotros lo hagamos en privado con Dios, que muchas veces desarrollando nuestro ministerio Dios tenga que hacerlo con nosotros porque es más vergonzoso. Pero yo creo que Dios está haciendo un llamado a nuestra vida, y que miremos nosotros nuestra vida subjetivamente. Okay, ¿qué es lo que hay en nuestra vida, Señor? Muéstrame. ¿Qué es lo que hay que no he entregado yo? Que me he quedado con eso. A veces nos gusta quedarnos con algo, que no se lo entregamos a Dios, que no nos rendimos delante de Dios. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos miremos en este momento y que nosotros podamos mirar qué hay en mi vida que yo no le he entregado, Señor. ¿Qué hay en mi vida que no lo he puesto, no lo he confrontado delante de ti? Yo quiero ponerlo, quiero traerlo a tu altar. Ese es el lugar donde quiero traerlo, ¿sí? Y yo creo que eso nos va a traer mucha bendición en nuestra vida. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La mayor bendición del Señor no proviene de sus manos, sino de su rostro. Es una íntima relación con Él. Cuando usted finalmente lo ve y lo conoce, ha llegado a la fuente de todo poder. Decía el domingo pasado que nosotros estamos acostumbrados a las manos de Dios y oramos por las manos de Dios, por el don de Dios, por el regalo de Dios. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, y dependemos de Dios, pero vamos solamente en un plan de pedirle y de pedir y conseguir el favor de Dios, y Dios en su misericordia nos lo da. Pero algo que Dios desea no es que nosotros miremos sus manos, la dádiva de Dios, sino que nosotros miremos al dador de la dádiva, que nosotros busquemos su rostro,
¿sí? Y nos hablaba fuertemente sobre buscar el rostro de Dios. Y yo creo que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, nosotros podemos encontrar esa satisfacción para nuestra alma. Ahora, esa bendición no es barata, el poder entrar allá. Y es cierto que toda carne debe morir en la presencia de Dios, en su gloria, ¿cierto? Pero también es cierto que dice que el Espíritu vive por siempre en su gloria. Hay una parte en nuestra vida que sabe eso, pero hay otra parte que no. Y es algo como lo que hay una lucha interna, ¿sí? La carne siempre nos separa de la gloria de Dios y es como nos sentimos nosotros como atrapados, como luchando. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que está luchando la carne contra el Espíritu. Muchas veces nosotros estamos buscando de Dios y el Espíritu está prevaleciendo, pero muchas veces viene la carne y nos hace caer, ¿sí? Y lo que hemos conseguido en el Espíritu, otra vez volver a empezar y volver a hacerlo. Entonces hay una lucha interna dentro de nosotros. Y yo quiero decirte una cosa, no te quiero desanimar, pero esa es una lucha que vamos a tener siempre. Pero solamente cuando nosotros rendimos nuestra vida delante de Dios, cuando entregamos y nos arrepentimos, hay un arrepentimiento sincero y una búsqueda del rostro de Dios, es cuando nuestro espíritu va a prevalecer y nuestra carne tiene que someterse, ¿sí? Y no es fácil someter la carne, no es fácil. Yo lo experimento, mira, yo te digo esto, y no para mostrarte que soy muy espiritual, pero yo te cuento una cosa, para levantarme en la madrugada a buscar de Dios, me cuesta, hermano, me cuesta porque me levanto muchas veces, me acuesto muchas veces tarde. Pero cuando tú tomas una decisión y tú dejas que tu espíritu sea el que guía eso, muchas veces tengo que salir sonoliento de la cama, ¿sí? Y más que estoy con mi esposa, está calientita, bien rico ahí, y no le cuesta, pero Señor, yo te amo, y yo te amo es dejar mis cobijas a un lado y levantarme y salir de mi cama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y yo veo eso, o sea, algo que identifico de una madrugada es, aquí estoy en una guerra entre las dos cosas, entre la carne y el espíritu. La carne quiere quedar durmiendo, pero el espíritu quiere salir y tener un tiempo de encuentro con Dios. Y cuando yo empiezo y ya llego a mi lugar de encuentro con Dios y me arrodillo ahí, mira, ¿sabes qué? Es algo precioso, es algo maravilloso. Pero esa es la diferencia en cuando nosotros seguimos las cosas del espíritu, que nos dejan satisfacción, que cuando nosotros dejamos las cosas de la carne, nos dejan una satisfacción, pero momentánea, pero se va. Pero lo otro es algo que permanece. ¿Ven? Yo creo que es bien lindo. Y es un tiempo para que nosotros podamos tomar esa iniciativa, decirle al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria, así como lo dijo Moisés. Entonces no va a ser una bendición barata, tenemos que postrarnos y tenemos que morir, pero solo se podemos acercarnos en la medida que estemos dispuestos a morir, es la medida que nos podemos acercar a Dios. Dios está buscando personas conforme a su corazón, que podamos decir, papito, yo no quiero tus bendiciones, yo quiero que estés más cerca de mí, que toques mis ojos, mis oídos, que toques mi corazón, que me cambies. Señor, estoy cansado de mi forma de ser. Si tú me cambias, la sociedad va a cambiar. A veces nosotros queremos que la sociedad cambie, pero mira, ese cambio empieza por nosotros, por cada uno de nosotros, por su iglesia, por la iglesia del Señor. Si Dios me cambia a mí, la sociedad va a ser cambiada. Nosotros necesitamos llorar por nuestra ciudad, tal como Jesús lloró por Jerusalén, ¿sí? Pero Dios tiene que poner esa carga, Dios tiene que poner ese quebrantamiento, no es algo que es frío, que es vacío, sino tiene que ser, es como la relación con Dios, no es algo que fue de un día para otro. Ay, ¿por qué aparecí aquí? No, eso no es así, es algo que tenemos que caminar, algo que no es barato, es algo que nos cuesta, nos toca negarnos a nosotros mismos, nos toca dejar a un lado lo que nos gusta dejar y sacrificar lo que más de pronto nos gusta, ¿sí? Para poder tener ese encuentro con Dios. Entonces no resistamos la acción del Espíritu Santo. Cuando la mano de Dios procura moldear tu corazón, cuando el gran alfarero de tu alma trata de ablandarlo y suavizarlo, ¿sabes? Algo que Dios quiere poner en nuestro corazón es enternecernos. ¿Qué es enternecernos? Que seamos tiernos, que seamos diferentes, que usted sea tan delicado y sensible que la más suave y apacible brisa del cielo, la más tenue demostración de su presencia, de emoción en su corazón, y diga, es Él, es tener ese encuentro con Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. La muerte expresada en el arrepentimiento y quebrantamiento del corazón, lo que nos introduce a la presencia del Señor y hace que usted pueda acercarse a Él y vivir. Amén. Nosotros podemos acercarnos a Dios. No vamos a morir, no estamos en el Antiguo Testamento, pero algo que es importante es la misma significación de la muerte y tener en cuenta que las cosas de Dios son cosas que tenemos que tener cuidado. Algo que eran especialistas
los judíos eran en seguir las normas, las pautas, los rituales y la forma como ellos hacían las cosas. Y a veces eran exagerados en las cosas, a veces añadían a la ley cosas que no estaban en la ley, ¿sí? Pero eso los hizo desviarse. Cuando le empezaron a añadir tantas cosas, lo hicieron desviar porque nadie cumplía eso. Pero ellos eran muy cuidadosos y yo creo que eso nos habla a nosotros, de que nosotros tenemos que ser cuidadosos con la presencia de Dios. ¿Cómo manejamos la presencia de Dios? Que eso es otro tema. Si usted está hambriento de avivamiento, entonces yo tengo una palabra del Señor para usted. El fuego no cae sobre los altares vacíos. Tiene que haber un sacrificio en el altar para que el fuego caiga. Y si quiere que el fuego de Dios descienda, usted tiene que convertirse en el combustible. El Señor Jesús se sacrificó a sí mismo para darnos una redención. Y cada uno de nosotros nos dijo algo que nunca ha pasado de moda. Y son 3 cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Me llama la atención un personaje del Antiguo Testamento que es el profeta Elías. El profeta Elías no le pidió a Dios que enviara fuego del cielo hasta que no había dispuesto el combustible y el sacrificio digno para que fuera quemado por ese fuego que vendría del cielo. Pero nosotros en cambio estamos orando que caiga fuego del cielo. Señor, que descienda tu fuego. Pero ¿sabes qué? No hay nada en el altar. No hay ningún combustible en el altar. Entonces, si nosotros deseamos que el fuego de Dios caiga, es necesario que nosotros subamos al altar y digamos, Señor, no importa lo que me cueste, pongo mi vida sobre el altar. Y te pido que consumas con tu fuego santo, Señor. Y luego podemos seguir la instrucción de Juan Wesley, me llama la atención, dice, él explicó cómo atraía esas grandes multitudes durante el primer gran avivamiento. Y él tenía un secreto. ¿Y ustedes quieren saber cómo yo atraía esas multitudes en ese gran avivamiento? Se lo voy a explicar. Yo pongo mi vida en el fuego y la gente viene a verme arder. Tremendo. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios quiere que traigamos nuestra vida y la pongamos delante del altar de Dios. Eso es lo que Él dice del corazón. Entonces la senda secreta hacia la presencia de Dios está en la medida en que entendemos que solo los muertos ven su rostro. Y una vez que comenzamos a tratar con los santos, con lo de Dios, debemos ser muy reverentes, respetuosos y humildes para así permanecer en su presencia. Entonces yo quiero decirte esto y quiero concluir con esto. Si tú realmente tienes ese deseo de la presencia de Dios y de ver la gloria de Dios no la podemos ver en nuestro estado actual. La gloria de Dios es algo que tenemos que pasar por un momento de presentar nuestro cuerpo delante de Dios, de que nuestra mundanalidad salga de nosotros, de que todo olor del mundo desaparezca de nuestra vida, para que Dios pueda ver que hay ese olor que decía ahorita, que de pronto es desagradable, de carne quemada, de pelo chamuscado, es lo que realmente va a atraer a Dios para que Él venga a nuestra vida. Si nosotros queremos que Él crezca dentro de nosotros, tenemos que menguar nosotros, tenemos que bajar todas las cosas de nuestra carne. Tal vez hay cosas que estamos buscando nosotros y que sin darnos cuenta estamos buscando nosotros. Y ya hemos vivido un estilo de vida que nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida. Pero yo creo que Dios nos está llamando a que curamos nosotros todas esas cosas que traen vanagloria para nosotros. Y que podamos establecer esa relación de comunión a través del arrepentimiento sincero de corazón, a través de la búsqueda sincera de Dios. Es la forma como nosotros podemos llegar delante de Dios. Cuando nosotros podemos subirnos a ese altar, ¿sí? Y como decía, ese altar no es un lugar donde nosotros, lo que se dice hoy, es el altar de la bendición, donde vamos a recibir la bendición solamente y la mano extendida de Dios. No, ese altar es un altar que si nosotros le preguntamos al cabrito que va a ser expuesto al fuego ahí, es un altar de muerte. Y eso es lo que Dios está poniendo delante de su iglesia en el día de hoy. Un altar de muerte, un altar donde nosotros tenemos que llegar y ser el combustible para que arda esa presencia, para que el fuego del cielo pueda descender, como lo que llamaba el profeta Elías, junto a los sacerdotes de Baal. ¿Cierto? Ese desafío que les hizo, que el Dios que respondiera con fuego. Nosotros tenemos al Dios que responde con fuego, ¿sí? A ese Dios todopoderoso. Pero Él quiere venir a quemar primero lo que hay en nuestra vida. Toda esa mundanalidad, todo eso que procede del mundo, que no procede de Él, tiene que ser quemado. Cuando eso sea quemado, tú y yo vamos a poder arder, vamos a poder tener esa cercanía de la presencia de Dios. Vamos a sentir ese suave soplo del cielo, que realmente al más sencillo movimiento del cielo podamos sentir nosotros que ahí está la presencia de Dios, que ahí está Él.
en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que tú nos has hablado. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos edifica, nos trae luz, Señor. Gracias por esas sendas secretas a tu presencia, Señor. Queremos caminar en esas sendas secretas a tu presencia. Queremos que tú nos ayudes cada día, Dios, a ser esos muertos que caminan, a ir a ese lugar, presentar nuestros cuerpos en ese sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Como dice tu palabra, que es nuestro culto racional, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Señor, gracias porque tú nos estás hablando de algo específico y es de negarnos a nosotros mismos, Padre, para poder ver tu gloria. Señor, queremos morir. Queremos ser muertos andantes, Dios. Muertos que caminan, Señor, para poder llegar a ese lugar hermoso de tu presencia, para poder sentir esa presencia maravillosa tuya, que realmente trae ese calor, trae ese gozo, trae esa satisfacción a nuestra vida. Gracias, Dios, porque aunque estamos en este cuerpo y aunque tenemos día tras día esa lucha tremenda a muerte entre la parte espiritual y las cosas de la carne, Dios, te damos gracias porque tú nos llevarás en victoria, Dios. Declaramos que tú traerás victoria sobre nuestra vida, que tú nos ayudarás a entender. Dios, ayúdanos a discernir esto que tú nos has hablado en el día de hoy. Padre, que podamos volver a tu palabra una y otra vez y podamos entender y discernir lo que tú nos quieres enseñar a través de este mensaje que nos has hablado hoy. Gracias, Dios, porque en nuestro corazón, en nuestra vida hay hambre y sed por ti, Señor, y anhelamos tu presencia, anhelamos buscarte con todo nuestro corazón. Señor, gracias porque este es un tiempo donde tú estás hablando a tu iglesia a través de distintos predicadores, a través de distintas personas, de distintos siervos tuyos, pero el mensaje es el mismo, que te busquemos a ti con todo nuestro corazón, que tengamos un encuentro con el Dios vivo, Dios, y ese es el deseo, ese es el anhelo de nuestro corazón, ser hambrientos de tu presencia, ser hombres y mujeres llenos del deseo de tu presencia, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti. Dios, no queremos agradar a los hombres, queremos agradarte a ti, al número uno en nuestra vida, que seas tú. Gracias por lo que tú nos has dado y tú nos regalas, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre, y pedimos tu bendición, Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.